día. Muchas gracias, Ana María, por estar aquí con nosotros. Ana María Cobo González, quien es directora, como decíamos, de Europa y Norteamérica y secretaria también del Comité Interinstitucional de Producción y Comercialización Sostenible del Ministerio. Ana María es profesional en Derecho y tiene una maestría en Estudios Internacionales con énfasis en cooperación y organizaciones internacionales. En los últimos 15 años se ha desempeñado en el sector público en distintos puestos, tanto a nivel técnico como estratégico, habiéndose especializado en temas de comercio exterior y en la solución de controversias comerciales. Ha trabajado en varios temas de derecho comercial internacional, particularmente en lo que tiene que ver con negociaciones comerciales, relaciones comerciales bilaterales, tratados internacionales. Actualmente, entre otras cosas, como jefa negociadora adjunta del proceso de negociaciones comerciales con Canadá, y cuenta también con experiencia, entre otras cosas, en propiedad intelectual, derecho ambiental y derecho laboral. Así que muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros. Te escuchamos. Muchas gracias, Eliel. Muchas gracias, Pablo, con quien vamos a compartir este foro. Igual a Patti por haber coordinado este tema con el BID y de parte del Ministerio de Comercio, de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Para mí es un gusto y de esta manera poder explicar un poco más cuál ha sido el alcance del acuerdo comercial con la Unión Europea y también cómo nosotros como país podemos beneficiarnos de ese acuerdo. Me voy a permitir compartir la pantalla. Quisiera compartir, saber si lo pueden ver bien. Lo vemos bien. Sí, listo, muchas Sí, gracias. Eh, gracias. gracias. Voy a pasar a explicar sobre el aprovechamiento del acuerdo comercial con la Unión Europea. El acuerdo comercial multipartes, que como ustedes saben es un acuerdo suscrito por los países andinos, Colombia y Perú en primer momento con la Unión Europea y posteriormente el Ecuador a través de un protocolo de adhesión. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver brevemente cuál fue el proceso de adhesión del Ecuador al acuerdo comercial multipartes, cómo se ha desarrollado el comercio bilateral entre Ecuador y la Unión Europea, los logros de este acuerdo comercial y la implementación del acuerdo comercial y los próximos pasos que estamos dando en este proceso de implementación. ¿Cómo fue la adhesión del Ecuador al acuerdo comercial multipartes? Este acuerdo comercial se suscribió, bueno, iniciaron las negociaciones en el 2007. Ecuador participó de ese proceso de inicio de negociaciones en el cual participaba también con Colombia y Perú. Luego, por algunos temas de índole político y económico, el Ecuador nos continuó con el proceso de negociación con Colombia y Perú y el acuerdo comercial se suscribió con las tres partes, ¿no? La Unión Europea, Colombia y Perú. Posteriormente, el Ecuador, viendo también la necesidad de no perder este mercado tan importante, continuó con el proceso de negociación y logramos suscribir el protocolo de adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes en el 2016. Después de un proceso bastante rápido de aprobación por parte de nuestras autoridades, de nuestros órganos legislativos, la Corte Constitucional, etcétera, y también la aprobación en la Unión Europea, se logró que en el 2017, el 1 de enero, entre en vigencia este acuerdo. Este acuerdo tiene un beneficio para el 99.7% de los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y pesqueros del Ecuador, ya que desde un inicio gozaron de una liberación inmediata. Se lograron condiciones favorables evitando asimetrías con los otros socios comerciales, con Colombia y con Perú, equiparando ciertas condiciones de acceso y logrando ciertos beneficios específicos para el Ecuador. También se dieron condiciones para una producción más eficiente de las economías, de la economía popular y solidaria. Creo que fueron los grandes actores que ganaron con este acuerdo comercial, logrando un arancel de 0% para sus productos que iban a la Unión Europea. ¿Qué se negoció en este acuerdo? Se negociaron disciplinas como acceso a mercado, defensa comercial, servicios, contratación pública, propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible como los principales capítulos dentro de este proceso. Y se dio un sistema de evaluación tanto a través del Comité de Comercio del acuerdo como también un análisis a través de reuniones de los subcomités de cada uno de los temas que mencioné hace un momento. ¿Cuál ha sido el comercio bilateral entre Ecuador y la Unión Europea? Como podemos ver, desde el 2019 tenemos un superávit, es decir, tenemos mayor exportaciones de productos ecuatorianos que lo que hemos recibido. Sin embargo, con la suscripción del acuerdo comercial podemos ver un crecimiento aún más de este superávit para el Ecuador. Vemos que tenemos un incremento de exportaciones en un 12% de exportaciones no petroleras.
También han aumentado las importaciones, es decir, ha aumentado los productos que llegan desde la Unión Europea, pero en un 2%. Entonces, seguimos viendo que el beneficio respecto a la balanza comercial es favorable para el Ecuador. Esto es uno de los grandes beneficios que nos dejan los acuerdos comerciales, ya que lo que hemos visto en los otros talleres que hemos realizado, estos acuerdos han permitido un crecimiento de nuestros productos con destino a esos mercados. ¿Cuáles son nuestros principales productos de exportación? Tenemos el camarón con una participación del 27% de ese mercado, el banano, los enlatados de atún, el cacao en grano, los minerales de oro. Esos son los principales productos de exportación. Sin embargo, exportamos alrededor de 1.000 productos a la Unión Europea en subpartidas de 10 dígitos y la gran mayoría gozan de un beneficio arancelario. ¿Qué es lo que importamos de la Unión Europea? Tenemos principalmente medicamentos de uso humano, con un 7% de participación de este acuerdo, los vehículos de turismo, las preparaciones alimenticias, los demás maquillajes y preparaciones para alimentación de animales. En más del 70% de los productos que se importan desde la Unión Europea son materias primas y bienes de capital necesarios para nuestra producción nacional. Un elemento importante de esta relación comercial con la Unión Europea son los productos orgánicos, estos productos que son desarrollados cuidando el medio ambiente y evitando ciertos productos o pesticidas que pueden dañar su producción. Podemos ver que en los últimos años el Ecuador ya se ha convertido en el principal exportador de productos orgánicos a la Unión Europea. De hecho, hemos desplazado incluso mercados tan importantes como China. Nuestros principales productos orgánicos que exportamos son básicamente bananos o preparaciones de frutas tropicales. Esto ha ayudado especialmente a las pequeñas economías, a los pequeños productores que han logrado sacar su producción orgánica. Ahorita en el Ecuador nos encontramos negociando también con la Unión Europea para que se puedan dar los acuerdos de equivalencia, para que nuestra producción entre de forma más fácil a la Unión Europea en lo que es verificación de requisitos fitosanitarios. Otro tema importante del acuerdo comercial fueron los contingentes arancelarios. Este es un cuadro muy general de los contingentes que se dieron en el proceso de negociación y cómo se han aprovechado. Lo que podemos ver aquí es que aún nos falta mucho por aprovechar de estos contingentes. Los contingentes son una cantidad de exportación, ya sea en kilogramos o litros, etcétera, que se benefician de un arancel más bajo. Pasado este contingente ya se aplica regularmente o un arancel más alto negociado o también el arancel que se aplica para otros mercados. Vemos que todavía nos falta aprovechar muchos de esos contingentes y esto nos da una señal de que este acuerdo puede ser aún más aprovechado. ¿Cuáles son los logros del acuerdo comercial multipartes? En términos rápidos o en términos simples, podemos mencionar que la balanza comercial superavitaria es de más de 1.000 millones. Este es un gran beneficio ya que nos demuestra que si bien la Unión Europea es nuestro segundo mercado, cada vez y con este acuerdo comercial hemos crecido en esta balanza, hemos exportado más de lo que estamos recibiendo. La Unión Europea es nuestro segundo principal destino de exportaciones no petroleras. Es el primer destino para las MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria, los que más se han beneficiado de este acuerdo comercial. Hemos desarrollado o hemos exportado más de 190 nuevos productos. Más de 450 nuevas empresas han logrado ya exportar a la Unión Europea. Luego vamos a tener la experiencia de una de ellas, que si bien creció o es una pequeña, una MIPYME, tiene perspectiva de seguir creciendo en el mercado europeo y cerca de 200 MIPYMES se beneficiaron por los programas de cooperación. Cuando se suscribió este acuerdo, tuvimos un programa muy importante de cooperación de más de 10 millones de euros por la Unión Europea y este fue dirigido a las MIPYMES en su gran mayoría. Se logró que estas MIPYMES se encuentren listas y capacitadas para comenzar a exportar. Eso fue un beneficio muy importante de la suscripción de este acuerdo. ¿Cuáles son los principales logros de la negociación? Vamos un poco a ver según cada uno de los temas a tratar. Acceso a mercados, el más importante. Fue el ingreso inmediato con 0% de arancel prácticamente a toda la oferta exportable, es decir, todo lo que ya estábamos exportando eh, tenía 0% de arancel y una importante mejora para todo aquello que era potencial de exportación por parte de Ecuador.
Con relación a la Unión Europea, lo que se logró es plazos más largos de desgravación para la eliminación de estos aranceles. Es decir, que ellos iban a seguir pagando el arancel al ingreso al Ecuador, pero poco a poco se iba a ir reduciendo este arancel para que el impacto de los productos que ingresaban a la Unión Europea no sea tan fuerte y podamos nosotros como país irnos preparando para ese ingreso de importaciones europeas. Se logró también las exclusiones, es decir, no se desgravó, se mantuvo el mismo arancel que mantiene el Ecuador para terceros países para algunos productos agrícolas sensibles del Ecuador. Se reconocieron en el acuerdo también algunas herramientas de defensa comercial. Se mantuvo la salvaguardia agrícola, la salvaguardia de industria naciente. Se logró que se respetara también la franja de precios que mantenemos nosotros a nivel de los países andinos y se dio la supresión de beneficios de productos europeos subsidiados. Otro tema en el caso de la protección de la economía, se dio la posibilidad de aplicar una salvaguardia de balanza de pagos en el caso de que nuestros productos se verían afectados y también una salvaguardia por movimiento de capital por problemas de liquidez. Esto es un reconocimiento especial que se le dio en la negociación al Ecuador, considerando su economía dolarizada. En el caso de condiciones de diálogo y cooperación en medidas sanitarias y fitosanitarias, se cuentan con normas sobre la implementación de estas medidas en los capítulos dentro del acuerdo. Estas siempre van a estar enmarcadas dentro de la Organización Mundial de Comercio, dentro de la normativa de la Organización Mundial de Comercio, pero se logró que se dé posibilidad de cooperación y asistencia técnica en distintos temas en materia sanitario y de obstáculos técnicos al comercio. Y se reconoció también en el acuerdo, esto es sumamente importante, el trato especial y diferenciado, considerando los diferentes niveles de desarrollo que tiene el Ecuador frente a los países miembros de la Unión Europea. Se mantuvieron políticas públicas, es decir, este acuerdo no fue en contra de las políticas públicas que mantenemos como país para la protección y acceso a la salud. Se dio la utilización de la contratación pública considerando los desarrollos de las MIPIMES y de las AEPIs, de las Empresas de Economía Popular y Solidaria, algo que también era parte de nuestra política pública de preservar esas economías, y se permite la desagregación tecnológica de manera temporal en proyectos de contratación pública. Y en materia de cooperación, como les indiqué, se promovió la cooperación en temas de investigación, innovación, desarrollo, transferencia de tecnología y este importante componente de cooperación que se tuvo al inicio del acuerdo para lograr un mayor beneficio para las economías populares y solidarias. Respecto a la implementación del acuerdo, se tuvo acceso inmediato a nuestra cadena productiva. ¿Cuáles fueron los productos que más se beneficiaron? Las rosas, las frutas frescas, los vegetales y hortalizas frescos, los cereales, el café y el cacao, la confitería y chocolates, los vegetales, frutas y procesados, la pesca acuícola y los bienes industriales manufacturados. Estos son los principales productos que obtuvieron un beneficio, ya que, como les he mencionado durante esta exposición, el 99.7% de los productos agrícolas entraron con cero arancel y en el caso de los productos industriales el 100%. Para la economía popular y solidaria, ciertos productos también se beneficiaron de protección y como también de favorecer su exportación con acceso inmediato y libre de aranceles a la Unión Europea. Productos, por ejemplo, como la quinoa, el frijol, los tejidos y prendas de vestir, las fibras vegetales, el plátano, la arveja, la yuca, la cebolla, fueron productos que se beneficiaron de este acuerdo comercial y que nos ayudaron para que nuestra balanza comercial siga creciendo con la Unión Europea. Un poco ya en la implementación y en el seguimiento del acuerdo comercial, como les mencionaba, hay dos elementos de seguimiento del acuerdo, ¿no? Nos reunimos cada año los países miembros ya del acuerdo, tanto la Unión Europea como Perú y Colombia y Ecuador, para discutir los diferentes avances o inconvenientes que vamos viendo desde el acuerdo para un poco destrabar en esta relación comercial y que pueda fluir más fácilmente el comercio entre la Unión Europea y los países andinos. Estas reuniones del Comité de Comercio se dan cada año. Ya somos, me parece que es el 7º año que estamos participando en estas reuniones como Ecuador, ya que el acuerdo tiene mayor cantidad de reuniones con Perú y Colombia. Y a partir de este 15 de octubre ya empezamos a reunirnos en los distintos subcomités del acuerdo comercial para ir tratando los inconvenientes, las trabas o también cómo podemos profundizar o mejorar la relación comercial.
Vamos a tener el Comité de Acceso a Mercados, en el cual participa SENAE, por ejemplo, el Subcomité de Agricultura, que un actor fundamental es el Ministerio de Agricultura, el Subcomité de Obstáculos Técnicos del Comercio, donde participa el INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, el Comité de Aduanas, Facilitación al Comercio y Reglas de Origen, donde participa SENAE, el Subcomité de Compras Públicas, donde está activamente el CERCOP, el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible. En este tema se manejan temas laborales, ambientales relacionados al comercio. Entonces participamos en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Trabajo y el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, donde está Agrocalidad. También tenemos el Subcomité de Propiedad Intelectual, donde está presente SENAR. Entonces, vamos a tener reuniones paulatinas en estos meses hasta llegar a noviembre, donde se desarrollará el Comité de Comercio con las conclusiones de cada uno de los temas. ¿Qué temas están pendientes o qué es lo que vamos a buscar tratar en el 2024? En obstáculos técnicos del comercio necesitamos o estamos atrás desde algunos años ya como países andinos del reconocimiento de la equivalencia de la normativa orgánica y los controles intensificados, es decir, para que nuestros productos orgánicos puedan pasar de una mejor manera o más rápido a través de todos los controles que realiza la Unión Europea para verificar efectivamente que sean orgánicos y que cumplan con todas las medidas sanitarias. En temas de medidas sanitarias, estamos también en los controles sobre políticas de límites máximos de residuos. Eso es una constante diálogo que hay con la Unión Europea para verificar cuáles son nuestros límites máximos de residuos y cómo poder, por un lado, nosotros estar preparados para poder exportar nuestros productos considerando estos límites de residuos y que también la Unión Europea considere nuestras condiciones inherentes a los países andinos. En temas de propiedad intelectual, estamos buscando reconocimiento para las denominaciones de origen ecuatorianas, agrícolas y no agrícolas. Ya cuando se suscribió el acuerdo, ya se reconocieron las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que estaban en ese momento ya desarrolladas en el Ecuador, pero ahora se busca que se reconozcan en las nuevas indicaciones geográficas. En temas de compras públicas hay una necesidad de cooperación por nuestra parte para que nos ayuden en el tema de procedimientos en materia de contratación pública, esto con el fin de recibir las mejores prácticas europeas. En tema de agricultura, revisión del comercio bilateral de los productos agrícolas. En comercio y desarrollo, nos atrae mucho a discutir temas sobre la normativa europea, sobre el Pacto Verde y todas las normativas que han nacido de este marco general del Pacto Verde, que en algunas no se consideran la situación de los países andinos y de los países de la región latinoamericana. Y lo que buscamos es un poco que haya ese reconocimiento y que consideren nuestras circunstancias, y ya les voy a explicar un poco más adelante. Y en temas de aduanas y facilitación al comercio, es una revisión del fortalecimiento de los perfiles de riesgo por parte de la Unión Europea. Y en acceso a mercados, una revisión del aprovechamiento del acuerdo comercial de forma anual. Esta es una revisión que se hace constantemente. En este diciembre el acuerdo lleva a cumplir 8 años de vigencia. Y de hecho, en este diciembre también se va a celebrar que ya todos los países de la Unión Europea ratificaron el acuerdo. Esto es bastante positivo porque ya entró en plena vigencia en todos los países de la Unión Europea. El Comité de Comercio va a tener su reunión a finales de noviembre. El Comité de Comercio, el último comité se realizó en Bogotá y el próximo, el de este noviembre, se realizará en Bruselas. ¿Cuáles son un poco los desafíos o lo que como países andinos estamos buscando en la implementación del acuerdo? Como yo les comentaba, esta normativa del Pacto Verde Europeo ha traído algunos desafíos para tanto la Unión Europea mismo, los países, los productores de la Unión Europea, como también de los países exportadores hacia la Unión Europea. Recientemente la Unión Europea emitió una normativa en el año pasado donde a un sinnúmero de productos, alrededor de 7 productos, tenían que cumplir con algunos requisitos para exportar y finalmente cumplir con una debida diligencia de algunos requisitos que establecía ese reglamento. Eso es algo que tal vez ustedes seguramente lo han escuchado, pero a Ecuador le afecta en el tema del cacao y donde el país está trabajando intensamente para lograr adaptarse a esta normativa europea.
Esta normativa europea sobre productos libres de deforestación iba ya a entrar en plena vigencia a final de este año, pero hay algunas iniciativas legislativas internas que se está buscando que la normativa entre a finales del 2025, lo cual sí nos daría un alivio a nosotros para irnos preparando a través de nuestros productores, pero que también nos hace seguir corriendo porque no tenemos tiempo que perder en capacitar y tener lista nuestra producción para poder exportar a Europa sin tener las trabas que nos podría traer esta normativa. En temas de comercio y desarrollo, hay varios temas que se están discutiendo, por ejemplo, el tema del control de la pesca ilegal, de la pesca no declarada y reglamentada, es algo que constantemente el Ecuador está haciendo algunos esfuerzos para que su pesca no se vea afectada por algunas normativas europeas. Y también tenemos una constante revisión de toda la adecuación e implementación de la normativa de los derechos laborales y ambientales que el Ecuador y todos los demás países miembros de este acuerdo tienen que cumplir. Entonces hay una observancia particular dentro de este acuerdo comercial, lo que nos hace también como país estar más predispuestos a estar dando muestras, digamos, del cumplimiento de esta normativa. Esto es algo que les quería compartir brevemente. Me gustaría dar paso a Pablo y también por mi parte, posteriormente estaría abierta a cualquier pregunta que ustedes realicen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, desde ya. Voy a dar entonces la palabra a Pablo Árbales. Pablo es economista de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con un Master of Science en Economía Agrícola por la Universidad de Hohenheim, Alemania. Actualmente es también coordinador del área de integración, descubrimiento y preparación de datos en la Unidad de Investigación de la Universidad Internacional del Ecuador, y es asesor también de Proalba, empresa manufacturera de alimentos. Entre 2022 y 2023 fue director de Comercio Internacional Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, y anteriormente también director de Análisis de Información Agropecuaria en el mismo ministerio. Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Deliel y Ana María. Voy a dar inicio a esta presentación. Pues les voy a comentar un poco sobre perspectivas y oportunidades del mercado para la producción ecuatoriana. Un poco vamos a ver bastante información sobre cómo es el mercado europeo y también qué ventajas tendrían ustedes como empresas sobre varias de las disciplinas del acuerdo comercial. La presentación básicamente se divide en tres partes. Vamos a ver justamente estas perspectivas del mercado, conocer a mayor detalle cómo es la economía en la Unión Europea, luego cuáles son las ventajas de las disciplinas de acceso al mercado, de medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos del comercio, y finalmente un poco de información y perspectivas ya a nivel de producto. Un poco para comparar y dimensionar la economía, pues la economía de la Unión Europea, pues hemos puesto algunos indicadores económicos, tanto de la Unión Europea como del Ecuador, como por ejemplo el PIB, pues podemos ver que para el 2022 la Unión Europea tenía un PIB de 18.151 billones de dólares, mientras que el del Ecuador es de 115 billones, es decir, casi 100 veces más que el Producto Interno Bruto del Ecuador. En el caso de población, pues en la Unión Europea existen 447 millones de habitantes. En el Ecuador tenemos cerca de 18 millones y algo clave también y muy relevante a tener en cuenta es este PIB per cápita, ¿no? Que es un símil, un equivalente a lo que sería el ingreso per cápita. Pues podemos ver también que en promedio al año tienen un ingreso de 38.000 por habitante, mientras que en Ecuador tenemos cerca de 6.000, ¿no? Esto nada más para dimensionar eh, cuáles son estas diferencias y la importancia de esta economía. En cuanto a la balanza comercial como porcentaje del PIB, pues para la Unión Europea es mucho más relevante el comercio que incluso para Ecuador. El 2,57 es representado por esta balanza comercial frente a Ecuador en 1,7. Otro aspecto clave que vamos a revisar es pues cuál es la composición demográfica de la población. ¿Por qué? Pues la Unión Europea tiene una población adulta que está en envejecimiento. De hecho, es uno de los problemas que te plantea este bloque económico, dado que no tienen este recambio generacional. Y aquí podemos ver también en el lado inferior, pues, cuál es la diferencia, sobre todo en este grupo de 65 años o más. Vemos que en la Unión Europea cerca del 20% de la población se encuentra en este grupo,
frente a Ecuador, por ejemplo, con un 9%. Es decir, en Ecuador tenemos una población mucho más joven, en la Unión Europea mucho más adulta, y pues esto también se refleja en el consumo y en la dinámica de las tendencias de los consumidores europeos. La economía de la Unión Europea es muy diversificada, es un bloque con 27 países. Alemania, por ejemplo, lidera en temas de manufacturas avanzadas, automóviles, productos químicos. Francia tiene una muy importante agroindustria, energía nuclear y servicios financieros. Italia, por ejemplo, es conocida por industria de automóviles, moda, diseño. Y España, turismo, agricultura y energía renovable. Entonces, nada más. ¿Y por qué es importante esto? Pues ya cuando ustedes como empresas busquen exportar a alguno de estos mercados, pues finalmente, no solo tendríamos que comparar como bloque, sino definir a qué mercado específicamente, a cuál de los países estarían interesados en exportar. La población urbana del bloque llega a ser el 75%, es decir, la mayor parte de la población se encuentra en áreas urbanas. Y pues en cuanto a la composición del PIB, sobre todo se enfoca al sector servicios, 22,8%, seguido de lo que sería industrias, 25,6%, y finalmente agricultura y pesca, 1,6%, ¿no? Esto es eh, muy distinto al caso ecuatoriano, en donde la agricultura, la pesca, sumado a la agroindustria, pues suma más del 16% del PIB. En cuanto al perfil del consumidor, pues existe una creciente prioridad hacia la salud y la sostenibilidad. Un 64% de los consumidores europeos tienen interés en el impacto de los alimentos en su salud. Este es un factor clave para ellos. Y también un 70% de los consumidores están dispuestos a pagar, se estima que entre el 5 y el 10% más, por productos orgánicos, sostenibles, o también, y esto es una tendencia en Europa, de origen local. Los consumidores europeos valoran la calidad de las marcas, pero también buscan transparencia, sostenibilidad y el impacto medioambiental en los productos que consumen. Se estima que los hogares destinan en promedio un 14,3% de sus ingresos al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Obviamente, dependiendo de las economías con mayores poder adquisitivo, este porcentaje es más bajo y es a la inversa, en cambio, en las economías con menos poder adquisitivo. A pesar de todo esto, pues el precio sigue siendo un factor clave para muchos canales de distribución en la Unión Europea. En cuanto a lo que sería el comercio de mercancías de este bloque económico, ellos exportan cerca de 7.000 billones de dólares. ¿Cuáles son los principales destinos? El principal destino de las exportaciones es de Estados Unidos, seguido del Reino Unido, China, Suiza y Turquía. En cuanto a qué productos exportan, pues cerca del 94% es industria, 2% combustibles de minería y pues el restante está entre productos agrícolas y pesca. En cuanto a las importaciones, cerca de 6.800 billones de dólares, pues es lo que importa este bloque, el 93% corresponde a industria. El origen, el principal proveedor es China, seguida de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Noruega. ¿Cuáles son los principales productos transados por la Unión Europea? En cuanto a exportaciones, reactores nucleares, calderas, otros, vehículos y partes, maquinaria eléctrica, productos farmacéuticos y artículos plásticos. Por el otro lado, ¿qué es lo que más importa? Todo lo que sería aceites crudos de petróleo y gas de petróleo, maquinarias, aparatos y materiales eléctricos, también todo lo que comprende un grupo de reactores nucleares, calderas, automóviles, tractores y camiones y pues productos farmacéuticos. En este gráfico pues nos vamos a centrar un poco más y esto básicamente mide la tasa de autosuficiencia de la Unión Europea. Es decir, cuánto de lo que consumen en este bloque es producido localmente. Si es que este indicador es superior al 100%, pues quiere decir que estos productos son excedentarios, es decir, ellos producen más de lo que consumen. Por el contrario, si es que es menor a este 100%, pues nos indica que para cubrir su demanda o para satisfacer su demanda, pues idealmente requieren de importaciones. Entonces, vemos que, por ejemplo, este grupo de productos de la parte superior, lo que sería carne de cerdo, carne de aves de corral, trigo y productos, papas, mantequillas, carne de vaca y hasta azúcar, pues básicamente ellos son
excedentarios, es decir, producen más de lo que consumen. Y en el caso de que un país pues quiera exportar, tiene que, obviamente, una empresa quiere exportar este tipo de productos, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto no significa que no hay importaciones, siempre la demanda se complementa con importaciones, pero la producción de ellos es excedentaria. Casi similar ocurre, por ejemplo, en lo que serían legumbres y otros productos, huevos, uva, leche, que tiene ya hasta un 90% de autosuficiencia, pero dado que es un mercado tan grande, pues ese 10% restante, por ejemplo, en leche, pues también son volúmenes considerables. Si es que nos vamos ahora a la parte de abajo de este gráfico, pues podemos ver qué productos ellos son deficitarios, ¿no? O casi no tienen una producción. Y pues esto implica también que toda su demanda, ¿no es cierto?, la abastecerían a partir de importaciones. ¿Qué tenemos de aquí? Pues todo lo que sería aceite de palma, piñas y otros productos, cacao en grano y subproductos, plátanos, yuca, productos de la pesca, crustáceos, banano, que son también los productos en los que Ecuador se ha especializado. Aceites de oleaginosas, hortalizas y frutos. Todo este grupo de productos, pues existe una demanda y un déficit en la producción de la Unión Europea y pues también habría oportunidades de mercado. Ahora sí vamos a ver un poco de las ventajas de las disciplinas del acuerdo comercial. Y pues algo que hemos mencionado en los talleres presenciales es que una de las ventajas claves en general de un acuerdo comercial es la estabilidad jurídica, ¿no? Pues dado todo el proceso que tiene que seguir en el Ecuador, la aprobación de un acuerdo comercial, esto nos garantiza que cualquier tipo de inestabilidad política pues no pueda afectar los compromisos que mantiene ya el Ecuador ante un acuerdo ratificado. Entonces, consideramos que esta es una de las principales ventajas en general de los acuerdos comerciales, pues nos garantiza que, al menos en términos comerciales, no existirán novedades para el sector exportador. En cuanto al capítulo de acceso a mercados, ¿cuáles son las principales ventajas desde la óptica ya de una empresa? Pues habría una ventaja frente a proveedores, por ejemplo, que están fuera del acuerdo comercial, dado que estos proveedores por fuera tendrían que pagar aranceles y en el caso ecuatoriano no. La Unión Europea también es un importante proveedor de maquinaria e insumos para algunos productos ecuatorianos. Existe esta protección especial para productos sensibles, permitiendo ajustes a la liberalización. La aplicación de las reglas de origen garantizan beneficios mutuos y pues también hay algunas disposiciones de facilitación aduanera que nos aportan a agilitar y reducir temas administrativos. En cuanto a lo que serían medidas sanitarias y fitosanitarias, pues en el acuerdo se ratifica el refuerzo de la implementación de los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio de la OMC, una promoción del trabajo conjunto para facilitar la implementación del acuerdo. Las medidas se tendrán que basar en justificaciones científicas, es decir, limitar al máximo lo que serían prohibiciones al comercio y pues también facilidad de negociar el trato equivalente en reglamentos técnicos. Ahora sí vamos a pasar un poco más a detalle hacia algunos productos. Y pues esta parte la empezamos con el comercio bilateral con la Unión Europea, pues existe una tendencia positiva, esto lo vimos también en la presentación anterior. Y los principales productos exportados sería el camarón, minerales de oro y sus concentrados, atún y manufacturas de madera. En cuanto a productos agrícolas y pesqueros, el principal, bueno, dependiendo del año, estamos entre banano y camarón. En este caso, el banano. Esto está nada más puesto por volumen. Camarón, atún enlatado, cacao y preparaciones. Y también durante los últimos años ha existido un incremento importante sobre otros rubros como brócoli, concentrado en maracuyá, incluso la misma pitahaya. Es decir, existe también una creciente dinámica de exportaciones de nuevos productos. Finalmente, para esta sección vamos a hablar ya a nivel de algunos de los productos seleccionados. El primero es el mercado de cacao y elaborados. Y aquí tenemos
el dato de cuántos es la demanda de cacao y elaborados de la Unión Europea, que llega a ser 1.337 millones de toneladas al año. En el gráfico de la derecha podemos ver que existe para lo que sería exclusivamente cacao en grano, existe una tendencia decreciente en la demanda. La demanda de cacao en grano cae a un ritmo de 4% al año, pero está contrastada, por otro lado, por un incremento en la demanda de los semi-elaborados, en todo lo que sería manteca, pasta de cacao, polvo de cacao. Se observa que existen mayores importaciones de estos semi-elaborados. En términos monetarios, las importaciones sí representan 4.777 millones de dólares al año. Y pues la demanda de semielaborados, en lo que sería pasta, manteca, licor y polvo de cacao, fue de 1.380 millones de toneladas en 2023. La Unión Europea es el mayor productor y exportador de chocolate del mundo, con empresas como Barry Callebaut, Mondelez y Ferrero. Aquí, y para este rubro, pues es muy importante tomar en cuenta que desde el 30 de diciembre del 2024, pues inicia la aplicación del Reglamento de Libre Deforestación. Este es un aspecto clave que tiene que considerar este sector, sobre todo para estar en línea con el cumplimiento de todas las disposiciones que tiene este reglamento, perdón, y pues nada más tenerlo en cuenta. Adicionalmente, y para finalizar esta parte de lo que sería cacao y elaborados, pues cuáles son las principales certificaciones requeridas por este mercado. Rainforest Alliance, Fair Trade, UTZ Certified y certificación orgánica. Esto es lo que comúnmente demandan los importadores europeos. Y los proveedores, pues el principal es Costa de Marfil, seguido de Ghana, Camerún y Ecuador. En cuanto a las preferencias arancelarias que tiene actualmente Ecuador en estos productos, vemos que para productos, por ejemplo, como la pasta de cacao, el cacao en polvo, existe una preferencia, dado que el Ecuador pagaría 0% frente a 8% o 9% que pagarían los socios que no tienen el acuerdo comercial. En cuanto al mercado de café, la Unión Europea importa cerca de 4.000 millones de toneladas al año, con una demanda que crece a un ritmo del 3% al año. En términos monetarios, pues las importaciones representan cerca de 19.000 millones de dólares al año. Y pues la Unión Europea importa café en grano, pero exporta también café tostado en grano molido. La demanda de cafés especiales y sostenibles, sobre todo, está en aumento en estos mercados y pues buscan más opciones orgánicas, de comercio justo y con certificaciones de sostenibilidad. Las certificaciones más comunes requeridas por este mercado son Rainforest Alliance, Fair Trade, certificación orgánica, y pues esto también de 4C, que es Common Code for the Coffee Community. El principal proveedor es Brasil, seguido de Uganda, Honduras, India y pues el resto de países. En cuanto a preferencias arancelarias, pues todo este grupo de productos actualmente paga 0% de arancel. Pues las principales ventajas sería, por ejemplo, con el café sin tostar descafeinado, el café tostado o el café tostado descafeinado. En cuanto a lo que sería aceite de palma, la Unión Europea importa cerca de 4.700 millones de toneladas. Y pues en el gráfico de la derecha podemos ver que la demanda de este producto cae a un ritmo muy acelerado, ¿no? Cerca de un 10% al año. Y pues en términos monetarios, las importaciones representan 7.770 millones de dólares al año. La Unión Europea implementó medidas para reducir el uso primero de biocombustibles basados en aceite de palma, sobre todo por la relación que tiene actualmente esta producción con áreas deforestadas. No necesariamente en Sudamérica, pero sí en el Asia. Y pues esto ha llevado justamente a detener y a tratar de reemplazar el consumo de este producto. La producción de aceite de palma está asociada con la deforestación, sobre todo en Indonesia y Malasia, y pues actualmente, justamente por esto, están requiriendo certificaciones, como por ejemplo el de la mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible. Los principales proveedores son Indonesia, Malasia, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. En preferencias arancelarias, sobre todo la preferencia estaría en el caso de aceite de palma refinado.
En cuanto al mercado de camarón, la Unión Europea importa cerca de 483.000 toneladas de camarón al año. En términos monetarios, esto representa 4.555 millones de dólares. La cadena de distribución normalmente empieza por distribuidores mayoristas especializados en mariscos que podrían atender varios sectores de la demanda del mercado. Los sectores que demandan el camarón son sobre todo el horeca para la preparación de platos con mariscos, minoristas de supermercados y también industrias de alimentos procesados. Las principales certificaciones en este caso pues desde el ACC, la Aquaculture Stewardship Council, y el Global Gap para acuacultura. En cuanto a los principales proveedores, Ecuador es el principal proveedor, cerca del 33%, seguido de India, Groenlandia y Argentina. Este producto paga actualmente 0%, y pues frente, por ejemplo, a un 12% que pagaría fuera del acuerdo. Finalmente, para terminar esta sección, ¿cuáles son las recomendaciones generales para hacer negocios en la Unión Europea? Primero, el cumplimiento regulatorio, asegurar que el producto cumpla con todas las normas y regulaciones de etiquetado, de calidad y seguridad alimentaria. Las preferencias del consumidor, investigar y adaptar los productos a las preferencias locales. Siempre es importante considerar también estrategias de precios, considerar cuál es la estructura de precios en el mercado de interés, sobre todo considerando canales de distribución. Identificar y colaborar con distribuidores locales que tengan experiencia en el sector de mi producto. Y pues marketing y promoción, desarrollar estrategias de marketing que resalten la calidad y la singularidad de los productos, participar en ferias comerciales y eventos locales para aumentar la visibilidad y sobre todo el tema de productos con valor agregado y diferenciados, ¿no? Enfocar la oferta de productos con alto valor agregado, como productos orgánicos, sostenibles o con certificaciones internacionales que respondan a la demanda creciente de productos premium y saludables por este mercado. Voy a presentarlo. Roberto Aguilar Sánchez es máster, psicólogo clínico y organizacional de la Universidad de Ginebra, Suiza. Se ha especializado en negociación, resolución de conflictos y comercio exterior, ámbitos en los que se ha desempeñado por más de 25 años. Roberto ha sido también profesor en varias universidades, asesor de ministros de Comercio Exterior y Producción y consultor para organismos tales como el Centro de Comercio Internacional, ITC, para el sector privado y también para el sector público en organismos tales como el Ministerio de Producción, de Comercio y en ProEcuador. En 2022 creó una microempresa de alimentos procesada, Bongutsa, que exporta desde el año 2023 a España masas de plátano verde precocidas. Bongutsa cuenta además en la actualidad con una cartera de productos con potencial de exportación también para nuevos mercados. Ahora sí, no sé si me escucha Roberto, si no, esperamos un minuto. Te escucho muy bien. ¿Me escuchan ustedes ahora? Fuerte y claro, sí. Muchas gracias, Roberto. Perfecto, muchísimas gracias por tu presentación. Un gusto estar con todos. Bueno, nosotros, como bien lo decías, tenemos una microempresa que se llama Centro de Innovación e Industrialización de Alimentos y la marca comercial es Bongusta, ¿no? Que quiere decir de buen gusto, de rico sabor, ¿no? Delicioso. Y nosotros empezamos este emprendimiento en pandemia, como muchísimas pequeñas empresas que surgieron en pandemia, con la intención de proponer al mercado productos novedosos, alternativos, diferentes. Y en nuestro caso, tratamos de promover un estilo de vida que esté basado en una alimentación sana, nutritiva, y con productos precocidos, es decir, dando valor agregado a las materias primas. Nuestros productos, además de precocidos, están congelados, pues nuestro enfoque está en la exportación y son productos listos para consumir. Tenemos dos tipos de productos. Los primeros que tienen relación con el canal Horeca, es decir, son productos procesados, pero que sirven para preparar recetas terminadas. Y también tenemos productos ya totalmente terminados que están listos para consumir. Como valor agregado de los productos que nosotros desarrollamos, hemos decidido trabajar sin grasas trans, es decir, ninguno de nuestros productos tienen aceites o fritos
que provocan las grasas trans. Todos los aceites que utilizamos son vegetales y se mezclan en frío. Entonces, esta es una ventaja importante para el consumidor. Y son totalmente libres de conservantes, de saborizantes y de colorantes. Creo que en la actualidad las empresas debemos pensar en los requerimientos del mercado internacional. Y como ustedes saben, los mercados internacionales, principalmente aquellos que son de alto poder adquisitivo, tienen demandas que son sumamente importantes, que son un poquito más difíciles de cumplir, pero si queremos competir en los mercados internacionales, pues tenemos que tratar de aprovechar justamente estas oportunidades específicas. Estoy en la segunda diapositiva. Entiendo que ustedes tienen la presentación y me van a ayudar pasándola. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el incentivo que tenemos las pequeñas empresas que obviamente soñamos con convertirnos en medianas o en grandes empresas? Es justamente que el sector de los alimentos no va a dejar de crecer. En el año 1990 éramos 5.300 millones de seres humanos sobre la Tierra. En el 2015 fuimos 7.300 millones. Está previsto que seamos 8.500 millones en el 2030, 9.700 millones en el 2050 y 11.200 millones en el 2100. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más bocas que alimentar, cada vez van a existir más oportunidades para las empresas que están en el sector de alimentos. Obviamente, siempre y cuando esos alimentos sean diferenciados, sean demandados a nivel internacional. Y esto significa de alguna manera una importante opción de diversificación, porque las empresas de alimentos, conforme podemos incrementar nuestros portafolios basados no en la oferta, sino en la demanda. Yo considero que es un error pensar en nuestra oferta porque posiblemente nuestros productos no son requeridos o no son conocidos a nivel internacional. Entonces, hay dos opciones: enfocarse en la demanda, opción 1, o enfocarse en un trabajo de posicionamiento, que es lo que nosotros en nuestra empresa estamos intentando para dar a conocer nuestros productos, de los cuales ya les voy a hablar más adelante. Sí. Otro tema es el tema de nicho, el tema de mercados específicos. Nosotros no podemos llegar a la totalidad de la población, pero por ejemplo, en nuestro caso, al tener alimentos libres de gluten, de tener opciones veganas en nuestro portafolio, podemos llegar a ciertos nichos de mercado que buscan esos productos y que muchas veces están dispuestos a pagar un valor adicional por ese tipo de productos, siempre y cuando se cuenten con las certificaciones del caso, lo que voy a hablar también un poquito más adelante. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos procesados? ¿Qué es lo que nosotros estamos empeñados en sacar adelante? Primero, que se utiliza solamente la parte útil del alimento, es decir, en nuestro caso trabajamos con plátano verde y con yuca. En el plátano verde, la cáscara es un desperdicio, obviamente se la puede utilizar para que los animalitos puedan alimentarse de la cáscara, incluso para hacer otro tipo de elementos en economía circular. Sin embargo, solamente el 50% de la fruta es la pulpa y es lo que se puede utilizar. Pero cuando se exporta el plátano verde, que ha exportado más o menos 400 millones de dólares en el último año entre materias primas y valor agregado, cuando se exporta el plátano verde, tiene que ser muy bonito, muy bien presentado, porque es lo que quieren en las perchas en los mercados internacionales. Entonces, todos los plátanos verdes que no son tan bonitos, que están torcidos o que tienen alguna mancha negra, pero que sin embargo la fruta es perfecta, se dejan o para el consumo nacional o para el consumo de animales. Y en muchos casos incluso se desperdicia y se bota y sirve de abono para las plantas o lo que fuere. Entonces, siempre las materias primas pueden tener productos de alta calidad que no necesariamente sirven para venta en fresco, que tienen altos estándares diríamos, de presentación o de volumen. Y nosotros podemos utilizar estas materias primas que son igual de buenas para generar valor agregado. Y nosotros, al identificar esta oportunidad, pensamos, nuestra empresa se creó en el año 2021 para hacer una etapa de desarrollo de productos, pero recién en el 2022 empezamos pequeñas ventas en el mercado local.
Nos dimos cuenta que podíamos hacer unos productos de valor agregado, en nuestros casos son masas de plátano verde, masas de yuca, que con lo que es basura o desperdicio para unos, a nosotros nos servía como una excelente materia prima, ¿sí? Lo decía hace un momento, la gente está buscando por tendencia mundial el segmento de congelados. Años atrás se pensaba que un producto congelado era un producto malo, era un producto que no era necesariamente tan bueno como el fresco. Ahora está demostrado que un producto congelado mantiene hasta el 99% de sus propiedades. Esto ya está en conocimiento a nivel internacional, entonces la gente accede cada vez a productos congelados y además es una oportunidad que tiene la gente de comprar un producto y que no se le dañe de inmediato. ¿Qué mejor si además el producto está listo para consumir, es decir, está precocido? El área de congelados es un área que crece a nivel internacional de manera significativa en las fechas internacionales, principalmente de los países desarrollados. Entonces también encontramos que era una buena opción, a pesar de que los costos del proceso de congelamiento y del mantenimiento de la cadena de frío son importantes, son altos, ¿sí? Decirles también que en la actualidad la gente ya no tiene tanto tiempo como antes, ya las abuelitas de antaño que preparaban la comida en casa, pues cada vez hay menos tiempo para cocinar en casa y la gente, sobre todo en los países desarrollados, necesita opciones rápidas, listas para consumir. Entonces, la practicidad, el estilo de vida y la falta de tiempo terminan siendo algo interesante para estos productos procesados y que además son sanos y nutritivos. No es lo mismo comer un producto congelado con altas grasas trans, digamos un pedazo precocido de hamburguesa, ¿no? Que un producto que no tiene grasas trans, que es nutritivo y que es sano. Entonces termina siendo una opción en esta evolución del mercado y en esta globalización en la que estamos en este momento. Nosotros hicimos un análisis en el año 2021-2022 de las tendencias por el COVID-19, es decir, cuáles iban a ser las mega tendencias para los alimentos procesados y vimos que hay 10, ¿no? 9, perdón, que son las más importantes. La primera, ya lo dije, vida saludable. Segundo, la gente está abierta a nuevas experiencias, a degustar cosas distintas, sabores exóticos, que es lo que nosotros como país podemos proponer, por ejemplo, con el plátano verde o con la yuca. El ahorro de tiempo del cual ya hablamos, la economía circular, la gente cada vez está viendo más temas de reciclaje o de reutilización de elementos. Tenemos fronteras cambiantes en el mercado que ya no están ligadas a las fronteras entre los países, sino que con la globalización se ha permitido que esas fronteras se caigan y que puedas llegar a nuevos mercados. Por ejemplo, en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea, nuestros productos en la actualidad acceden por España, pero una vez que ya están en la Unión Europea, pueden vía distribuidores o subdistribuidores llegar a todos los países de la Unión Europea, lo cual es una ventaja inmensa. Tenemos en la actualidad consumidores conectados en el Internet, en las redes sociales, que buscan productos saludables, productos sin gluten, productos veganos. Entonces, obviamente, hay una posibilidad mayor de que puedan conocer tus productos. Estamos en un mundo multicultural. En la actualidad, en las principales ciudades del mundo hay restaurantes de los distintos países. Yo me quedé sorprendido cuando hice un análisis de mercado en España y había cerca de 300 restaurantes ecuatorianos en España. Entonces yo me di cuenta que había un nicho interesante que antes ni siquiera lo tenía en mi cabeza. Es decir, hay muchas oportunidades con el multiculturalismo. Obviamente, ya lo dije, hay un cambio en la dinámica familiar. La gente necesita comer rápidamente, no tiene demasiado tiempo para preparar los alimentos y también hay nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, en los países desarrollados, el trabajo en lugares compartidos, como es en el Ecuador Impacto, por ejemplo, es algo muy común y la gente tiene allí un microondas y llevan los productos, los calientan y ya tienen para comer. Así que todo eso nos llevó como unos drivers o conductores a ver cómo somos capaces de ofrecer algo que busca el mercado internacional. Para contarles nuestra historia, esta es la siguiente lámina, por favor. Nosotros en el año 2020 es la siguiente, por favor. En el año 2020 nosotros en septiembre decidimos trasladar una receta de mi mamá, es de origen sarumeño,
¿De dónde viene el tigrillo? El tigrillo es patrimonio cultural inmaterial del Ecuador, entonces el verdadero tigrillo viene de Zaruma, pero ahora se lo come a nivel nacional. Cada uno lo prepara como quiere, pero nosotros queríamos la receta original. Y para replicar esa receta original en un tema semi-industrial, teníamos que pasar de la cocina a una planta de alimentos. Entonces nosotros primero desarrollamos los mínimos viables, que es lo que tiene que hacer todo emprendedor, y después invertimos en una planta de alimentos pequeña, pero que cumple con todos los estándares de calidad. Recientemente hemos pasado la auditoría de buenas prácticas de manufactura con 0 no conformidades. Y siempre nosotros teníamos una visión de exportación, es decir, queríamos ver cómo un producto que es común en el Ecuador, porque con las masas de verde se hace corviches, sopas, tigrillos, empanadas, tortillas, pero a nivel internacional esto no se conoce salvo los ecuatorianos. Entonces, al tener visión de exportación, teníamos que ver cómo desarrollábamos una masa que no solo llegara al segmento nostálgico, que es en el que estamos ahora, el segmento ecuatoriano que vive afuera y que extraña la comida ecuatoriana, sino que nuestro objetivo, ambicioso, pero es nuestro objetivo, es ver cómo estas masas de plátano verde, de yuca y a futuro de quinoa pueden llegar a consumidores de otros países que se puedan enganchar con nuestros productos. Esto ya lo hicimos en el año 2021, en septiembre. En enero del 2022, aparte de las masas de verde, desarrollamos masas de yuca y en el 2022 empezamos a hacer lo que todo emprendedor debería intentar, aunque tiene un costo alto, que es participar en ferias internacionales. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con un apoyo fantástico por parte de ProEcuador. Estamos sumamente agradecidos. Primero participamos en la feria Fancy Food en Nueva York. Luego participamos en Cial en París y es en Cial donde hicimos un excelente contacto con la segunda empresa importadora de alimentos étnicos nostálgicos de toda Europa que se llama Grupo América Foods, y con ellos empezamos a desarrollar el primer producto que estamos exportando ya en la actualidad, que son las masas de plátano verde. Y tenemos una cadena de restaurantes, la cadena de restaurantes más importante en Madrid, que también tiene locales ya en otras ciudades de España, que compran nuestras masas y con las masas preparan sopa de bolas de verde, empanadas, corviches, y nos sentimos muy contentos porque ellos han creído en nosotros y de alguna manera nos pueden permitir apalancarnos para crecer con otros segmentos de mercado. Y en este año pasado participamos en Anuga, en Alemania. Les gustó mucho nuestros productos de quinoa, pero nos dijeron que volvamos cuando tengamos certificaciones más avanzadas. Entonces ahora estamos empeñados en sacar HACCP, que es una certificación como las BPMs nacionales, pero que ya es a nivel internacional y que te pide trazabilidad y que te pide controlar los peligros que puede tener la planta. Justamente para intentar vía nuevas certificaciones, soñamos en tener gluten free, vegan free. Todos son inversiones, pero es la manera de intentar llegar a los mercados internacionales y en eso nos estamos empeñando este año 2024. Para el 2025 lograr entrar, por ejemplo, al mercado de los Estados Unidos o otros mercados altamente competitivos a los que ya hemos enviado muestras, como Japón, que es muy difícil, pero que obviamente nos están pidiendo otros requisitos que nosotros podamos sacar adelante. La siguiente, por favor. Voy a ir más rápido porque creo que me quedan unos 5 minutos nada más. ¿Sí? Estos son nuestros productos. Tenemos una masa de plátano verde con una receta original que se diferencia incluso de los productos locales por ser muy flexible. Es una masa muy gourmet. Obviamente su costo es más alto y eso es complicado de posicionar en el mercado nacional, porque si hay otras marcas que tienen productos similares, para diferenciarnos tenemos que hacer una gran inversión en mercadeo, y nosotros nos hemos enfocado primero en intentar crecer en el mercado internacional. Hemos desarrollado también una masa de yuca muy fina, muy deliciosa, que es una receta original también, y en conjunto con un chef, que tenemos una alianza con un chef externo, hemos desarrollado una deliciosa masa de quinoa que permite hacer una sopa en 5 minutos o cualquier otro producto terminado. Estamos en desarrollo de masas de papa, masas de arroz, con recetas originales familiares también, y tenemos productos terminados porque nos dimos cuenta que si bien las masas son muy interesantes,
para el canal Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías. La gente para el retail, que son las grandes superficies y también las pequeñas tiendas de oportunidad, están buscando productos totalmente terminados. Entonces hemos desarrollado ya empanadas de camarón, mini bolones de queso, tortillas, pero obviamente este desarrollo está en camino. Son costos adicionales y además hay restricciones de mercado. Por ejemplo, ustedes que están interesados acá en la Unión Europea, cuando nosotros empezamos, yo tenía información privilegiada porque tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior y en el Ministerio de Industrias. Yo sabía que los lácteos y sus derivados no podían entrar a la Unión Europea. Nuestro mercado inicial era Estados Unidos, pero como se presentó una opción en Europa, nuestra masa de verde original tenía un poquito de mantequilla, pero la mantequilla tiene pues trazas animales, justamente el tema de los lácteos, y como hay una restricción en la Unión Europea, nos tocó cambiar de fórmula, hacerlo solamente con aceite vegetal. Caso contrario, no hubiésemos podido entrar a la Unión Europea. Es decir, es súper importante lo que los consultores, las personas que han estado el día de hoy en contacto con ustedes les han manifestado. Conocer cuáles son las restricciones, conocer cuáles son las oportunidades, les permite saber cómo ingresar de mejor manera a los mercados internacionales. Vamos en la siguiente, por favor. Somos una empresa muy pequeñita, somos una microempresa, apenas somos 5 personas a tiempo completo, pero cuando tenemos producciones de exportación o cuando tenemos pedidos nacionales importantes, contratamos de manera temporal más personas que nos vengan a apoyar, es decir, que seamos capaces nosotros de cumplir con los pedidos que se van incrementando con el tiempo. Si bien es cierto, tenemos unas instalaciones muy bien montadas, están todavía subutilizadas. Entonces nosotros estamos pensando en oportunidades de maquila, es decir, otras personas que se pueden interesar en exportar, pero que nosotros podemos brindarles el servicio. Estamos trabajando, como les dije, en nuevas certificaciones para poder llegar a mercados más complejos y más competitivos. Y lo que tenemos siempre las pequeñas empresas es necesidad de financiamiento. Hay dos cosas que son claves cuando te decides emprender. Acceso a mercados y acceso a financiamiento, sobre todo si quieres exportar. En el acceso a mercados, Ecuador te brinda una ayuda fantástica. Hay organismos en Ecuador que también son privados, como la Corpey, como FedExport, e incluso proyectos como el proyecto CREA y el proyecto Next Ecuador, financiados por la Unión Europea, que brindan apoyo. Y esto permite, de alguna manera, identificar potenciales compradores de tus productos en los mercados internacionales. Lo que es muy complicado en el Ecuador es el acceso a financiamiento. Es algo terrible, es muy complejo. Yo ya me he permitido hablar con autoridades de Ban Ecuador, de la CFN. Es muy difícil el acceso a financiamiento para los emprendedores. Es más fácil obtener un préstamo productivo que obtener un préstamo para producir. Y es algo que en el país debería cambiar con política pública y es algo que yo siempre lo estoy diciendo cada vez que me dan la oportunidad de hablar. Porque el rato que quieres crecer necesitas nuevas maquinarias, necesitas nuevos equipos, necesitas nuevos certificados, necesitas más capital de trabajo y muchas de las empresas quiebran no porque no tengan un buen producto, no porque no puedan vender, sino justamente por falta de liquidez, falta de flujo y falta de opciones para crecer. Les cuento una anécdota rapidita. Yo estuve en la macrorueda el año pasado, este año voy a volver a estar. Se acercó una empresa de los Estados Unidos fascinada con nuestros productos y nos dijeron, listo, podemos empezar con 2 contenedores. Y yo les dije que no estamos preparados para eso, porque para hacer 2 contenedores necesito más equipos, más dinero para poder aguantar una negociación en la que hasta que te paguen tienes que aguantarla y obviamente hay que crecer de a poquito. Uno quisiera de la noche a la mañana crecer un montón, pero eso significa más recursos. Estamos en un mundo moderno, entonces hay que tener una muy buena página web, de preferencia traducida al inglés. En nuestro caso está en inglés y en español. Próximamente pensamos tenerla en francés también. Y ser muy fuertes en las redes sociales, ¿no? Utilizar muy bien Facebook, Instagram, TikTok.
tratar de ver cómo eres capaz de penetrar en otros mercados, en LinkedIn, obviamente, que te permite hacer conexiones a alto nivel para tratar de colocar tus productos. ¿Ok? Contamos con proveedores calificados. Sin embargo, en el Ecuador las materias primas, en el caso del plátano verde, la gran mayoría son pequeños productores. Porque lo que se exporta en grandes cantidades, en nuestro caso es el barraganete, el artón dominico, pero el dominico criollo, que es una variedad con la que nosotros trabajamos, son pequeños productores. Entonces ellos no tienen, por ejemplo, trazabilidad. Ellos no tienen necesariamente controles de LMRs, que son las, lo que se le pone a las plantas para, de alguna manera, que no son nada amigables con el ambiente. Entonces, todo eso uno tiene que aprender y uno tiene que ver cómo es capaz de conseguir buenos proveedores que cumplan con todo lo necesario que te permita generar trazabilidad para poder exportar. Y lo más importante, que nosotros no lo hemos logrado todavía, es tener un equipo altamente calificado. Cuando emprendes, el emprendedor, que es mi caso, es una empresa familiar, tenemos un socio externo, nos toca hacer de todo. Las ventas, el transporte, la entrega del producto, sacar las certificaciones, fungir de jefe de planta, meterte a producción si es necesario, pero llega un momento en el que tienes que pensar en un equipo de alto rendimiento, tener un jefe de planta, tener un experto en comercio exterior, tener alguien que se ocupe de la distribución, pero estos son más egresos, más costos y obviamente para eso necesitas hacer más ventas. Así que todo es una cadena, nada en el emprendimiento es de la noche a la mañana. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya termino con esta. A ver, algunos apuntes para incrementar las exportaciones, porque creo que de esto se trata este taller. Estamos en la siguiente lámina, si me pueden ayudar pasándola, por favor. Primero, hay que contar con productos de calidad. Nosotros al inicio teníamos registros sanitarios que son muy costosos. Luego tuvimos que construir la planta. Hicimos una planta que cumplía con todo para tener buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura son un costo que se renueva cada año, pero es mucho más barato que sacar registros sanitarios para cada uno de los productos. Es decir, es una inversión que a la final te termina ahorrando dinero. ¿Ok? Y cuando ya tienes las buenas prácticas de manufactura, tienes un código y ese código le colocas a todos los productos que tú desarrollas en la línea de producción que tú tienes. En nuestro caso es el desarrollo de masas y de masas con rellenos. ¿Ok? También hay que pensar en algo altamente diferenciado. Si bien es cierto que las masas son muy conocidas en el Ecuador, en cualquier esquina puedes comprar un bolón o una empanada o un tigrillo, pero a nivel internacional no. Entonces, es un producto que hemos considerado diferenciado. Somos pioneros en la exportación de este producto, pero ahora ya están entrando actores grandes a tratar o ya están exportando también masas y eso es parte del ejercicio del emprendedor. Cuando haces algo bien, automáticamente hay otros competidores que vienen a competir contigo, pero esto es bueno porque te obliga a hacer mejor las cosas y a seguirte diferenciando para entrar a los mercados internacionales. ¿Ok? Las certificaciones son clave. Nosotros tuvimos la suerte de tener una empresa de la Unión Europea española, pero el dueño era peruano. Digo era porque ya vendió la empresa a un grupo colombiano que se llama Postobón, pero esta persona conocía cómo se manejan las cosas en América Latina y tuvo la gentileza de aceptarnos con BPMs, que a la final es un certificado ecuatoriano. Pero Europa no te exige tener HACCP, es una exigencia que tienen más las empresas. Y esto nos permitió empezar a exportar el año pasado y de seguir exportando. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que si queremos ampliar nuestros compradores internacionales potenciales, ya no podemos confiar en la suerte o que haya un latino al frente de la empresa. Tenemos que tener nuevas certificaciones. En este caso, HACCP, a futuro BRSC y obviamente certificaciones específicas para el tipo de producto que tú tienes. En nuestro caso, queremos sacar gluten free y la certificación vegan, que es para productos veganos. ¿Ok? Contar con el apoyo, ya lo dije antes, lo quiero reforzar, de quienes ya saben hacer esto. ProEcuador tiene todo el expertise, es un instituto, ¿no es cierto? Bueno,
es un viceministerio que ahora va a volver a ser un instituto de promoción de exportaciones, que además tiene oficinas comerciales en los principales países a donde el Ecuador exporta sus productos. Entonces, es un aliado que te va a abrir mercados, que te va a abrir oportunidades, que te va a brindar contactos. Y hay la macrorueda que se hace cada año, que cada vez está más posicionada, y uno no tiene que dejar de participar y de pedir apoyo para poder acceder a nuevos mercados. Obviamente hay que invertir. A veces se logra que haya, en nuestro caso, fuimos seleccionados por el proyecto CREA, que es financiado por la Unión Europea, y ellos, por ejemplo, el año pasado costearon nuestro pasaje a Cial, a París, y cuando estuvimos en Anuga también nos apoyaron. Entonces, siempre es bueno estar en contacto con organismos que trabajan en temas de exportaciones, porque cuando conocen tu producto y creen en tu producto, el día de mañana te pueden auspiciar o te pueden cofinanciar o te pueden ayudar. Así que esto termina siendo importante porque te toca invertir, pero a veces hay mecanismos de que alguien más crea en ti e invierta contigo. ¿Ok? Lo han visto en este taller del día de hoy. Hay que saber aprovechar los acuerdos comerciales. En nuestro caso, como les dije, queríamos empezar con Estados Unidos. No tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos, pero tenemos un acuerdo de preferencias arancelarias que nos sirve. Y en el caso de Europa, pues ya se ha hablado el día de hoy, hay muchas ventajas de entrar con arancel cero a los mercados europeos. Y esto es muy bueno porque te permite tener una oportunidad frente a otros países con productos similares que posiblemente no tienen este tipo de acuerdos. Y esto te permite aprovechar de mejor manera las oportunidades comerciales. Es importante también un manejo empresarial profesional. El emprendedor, cuando es chico, lo decía hace un momento, le toca hacer de todo, pero no sabemos hacer todo. Y a veces es mejor invertir y pagar. En nuestro caso, a manera de anécdota, al inicio contratamos ingenieros de alimentos, ingenieros industriales, ingenieros que nos ayudaron a hacer planos para construir una planta que pueda tener buenas prácticas de manufactura. Porque cuando crees que es cuestión de construir y te dan el certificado, no es verdad. Al final terminas gastando muchísimo más dinero porque hay una serie de reglamentos para obtener las certificaciones. Así que es mejor a veces invertir, por ejemplo, en un estudio de mercado, un dinero, y saber que ese mercado no tienes opciones. Sí, te costó 3, 4, 5 mil dólares, pero no vas al mercado tú mismo o tratas de mandar al producto, inviertes 15, 20 mil dólares y después no resulta para nada. ¿Ok? Tener siempre la disponibilidad para mostrar tu producto. A veces los emprendedores quieren manejarse con demasiada ambigüedad o demasiado secretismo, que mi producto es súper especial, es súper bueno. Amigos, todo se puede copiar en la actualidad. Es cuestión de mandar tu producto a un laboratorio y el laboratorio es capaz de decir exactamente qué cantidad de ingredientes contiene el producto. Lo mejor que tú puedes hacer es hacer un muy buen proceso, que tu producto sea realmente diferenciado y que tu propuesta sea realmente distinta. Esto va a lograr que tú puedas de alguna manera entrar o atraer la atención de un importador o un distribuidor que esté dispuesto a comprar tus productos. ¿Sí? Finalmente hay que adquirir o tener habilidades, por ejemplo, las habilidades de negociación son muy importantes. Los idiomas, si no los sabes, pues tienes que buscar a alguien que te pueda ayudar a traducir. Es decir, hay que tener habilidades blandas de negociación, de comunicación, de apertura, de inteligencia emocional que te permitan aprovechar de mejor manera los acuerdos comerciales. Con esto yo les quería contar un poquito mi cuento. Muchísimas gracias al Ministerio por la invitación, a ProEcuador, al BID, que está atrás de este tema. No nos consideramos una empresa de éxito. Así nos dicen porque hemos logrado exportar luego de 2 años. Somos una microempresa que está al filo de la navaja, que siempre está en riesgo de quebrar y que está con todas las ganas de salir adelante, porque eso es emprender, no es de la noche a la mañana. No es creer la empresa y estoy exportando y me va bien. No, esto es estar listo para la lucha y para, Dios quiera, en los años que vendrán, seguir
con la marca, seguir con la empresa y llegar a nuevos mercados. Muchísimas gracias y entiendo que pueden haber preguntas. Vamos a pasar al bloque sobre esta. Listo, muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a continuar con la presentación que se refiere a EFTA. Como ustedes saben, EFTA es la Asociación Europea de Libre Comercio, con la cual el Ecuador también tiene un acuerdo comercial. ¿Qué vamos a tratar en esta oportunidad? Es la importancia económica del EFTA, el intercambio comercial Ecuador-EFTA, los antecedentes y objetivos del acuerdo comercial, los principales aspectos negociados y los principales logros del acuerdo. Bueno, esta Asociación Europea de Libre Comercio está constituida por 4 países, Suiza, Noruega, Islanda y Liechtenstein. En total hacen alrededor de unos 14.5 millones de habitantes, pero lo que hay que destacar es que tienen un alto poder adquisitivo. Eso es bastante importante para el tipo de productos del Ecuador que van a ese mercado. EFTA fue creado en 1960 mediante el Convenio de Estocolmo y lo que hay que reconocer es que EFTA es parte de la Unión Económica Europea y también especialmente Noruega, Islandia y Liechtenstein, y aparte Suiza tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo que le hace muy cercano a este mercado. EFTA es un país que está abierto al comercio internacional, tiene un 80% del intercambio comercial sujeto a acuerdos comerciales, especialmente con la Unión Europea, como les había mencionado, y también con países de la región como México, Costa Rica, Guatemala y Panamá, los 3 centroamericanos en un solo acuerdo. Tiene un acuerdo con Colombia, con Perú y un acuerdo con Chile. De lo que podemos ver aquí, Ecuador fue uno de los últimos países latinoamericanos en firmar un acuerdo comercial con EFTA. El intercambio comercial con EFTA. Aquí también este es un ejemplo del beneficio de los acuerdos comerciales. Como podemos ver, se ha incrementado la balanza comercial. En la última década ya teníamos una balanza comercial favorable, a excepción de los años 2017 y 2018. Pero después de la firma del acuerdo comercial, cuando ya se suscribió, pero estaba pronto a entrar en vigencia, las exportaciones de nuestros productos hacia el EFTA se incrementaron. Esto nos da una señal de que este acuerdo también fue beneficioso o es beneficioso para nuestra producción. ¿Por qué la balanza comercial en el 2017 y 2018 no fue muy fuerte? Porque había un desplazamiento por parte de nuestros socios comerciales Perú y Colombia de los productos que estábamos mandando nosotros de EFTA. Es decir, ellos ya tenían un acuerdo comercial y nosotros nos estábamos viendo desplazados. Por eso la necesidad de avanzar con esa negociación y suscribir lo más pronto posible el acuerdo comercial. ¿Cuáles son nuestros principales productos de exportación? Oro bruto, banano, rosas, hortalizas, las demás flores y medicamentos, camisetas de algodón. Entre todos estos productos representaban una exportación, un crecimiento de exportación del 30% promedio a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Ecuador es el segundo proveedor de banano y de cacao a los países del EFTA. Eso es algo importante que destacar, ya que nuestros principales productos van a este mercado. En relación a las importaciones, nuestros principales productos de importación son las medicinas, vacunas, abonos, harinas de pescado, mezclas de sustancias odoríferas, relojes de pulsera, entre otros. Ha habido un crecimiento también de las importaciones, pero este crecimiento ha sido menor a las exportaciones. ¿Cuáles son los antecedentes del acuerdo? Esto lo voy a pasar muy rápido. Desde el 2015 hubo la firma de una declaración conjunta, es decir, la intención de iniciar el proceso de negociación entre EFTA y Ecuador. En el 2016, por parte del Ecuador, salió la resolución del Consejo de Comercio Exterior. Este dictamen es sumamente importante previo al inicio de una negociación y ya con eso, con la suscripción de este dictamen, se pudo llevar a cabo el proceso de negociación. La negociación tuvo sus diferentes etapas entre noviembre del 2016 hasta febrero del 2017 en la 6ª ronda en Quito, donde ya se pudo ultimar los detalles para la suscripción de este acuerdo. Luego, posteriormente, se suscribió el acuerdo en el 2018 en Islandia y este entró en vigencia el 1 de noviembre del 2020. Es decir, que en la actualidad ya tenemos 4 años de vigencia de este acuerdo.
¿Cuáles eran los objetivos de la negociación? Ya teníamos un acuerdo con la Unión Europea, ya teníamos con casi todo el continente europeo. Lo que se buscaba es consolidar este mercado europeo y por eso se buscó la negociación con EFTA. Se lograron preferencias de la oferta exportable ecuatoriana para alrededor de 4 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo, lo cual era muy beneficioso para nuestros productos y beneficios para la exportación de productos no tradicionales y con mayor valor agregado, diferenciándoles de otro tipo de productos. Suiza, por ejemplo, es uno de los países que busca cada vez más los productos orgánicos y del comercio justo, algo en lo que el Ecuador tiene gran experiencia y como vimos con la Unión Europea, de hecho somos el primer exportador de productos orgánicos. Los principios de la negociación fue lograr una liberalización del comercio con EFTA teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo. Se logró este reconocimiento, este trato especial y diferenciado en el acuerdo comercial. Se buscó precautelar las sensibilidades de los aparatos productivos del Ecuador, esto a través de ciertas exclusiones o de plazos de desgravación muy extensos. A partir del texto del acuerdo comercial con la Unión Europea se basaron en esos textos y se hicieron ciertos cambios para lograr mayores beneficios para el Ecuador, incluso mayores beneficios de los que otros países como Perú y Colombia habrían obtenido. Se establecieron mecanismos de defensa comercial y se acordaron mecanismos de tratamiento de medidas no arancelarias. Los principales temas negociados es muy similar al acuerdo comercial con la Unión Europea, tiene su capítulo de acceso a mercados, el de reglas de origen que va atado al tema de acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, un capítulo de competencia, de propiedad intelectual, de comercio y servicios y establecimiento, de obstáculos técnicos al comercio, de facilitación al comercio y aduanas, de contratación pública, de comercio y desarrollo, el capítulo de cooperación y el capítulo de solución de controversias. En temas de acceso al mercado, vemos que tenemos con este acuerdo un acceso inmediato para el universo de productos industriales y de pesca, es decir, todos los productos que estábamos exportando o aquellos potenciales en materia de productos industriales y de pesca ya ingresaron con el 0% de arancel y se logró un mejoramiento del acceso que ya teníamos con un sistema de preferencias, de sistema generalizado de preferencias que era unilateral del EFTA. Ahora ya con esto se vuelve a un acuerdo bilateral y logramos mejorar esas condiciones. También hay una reducción de aranceles en función de los plazos de desgravación y exclusión y tratamientos más largos para nuestros productos sensibles. En el caso de bienes agrícolas, como ejemplo, podemos señalar que cada país del EFTA, aquí sí hay que destacar que se negociaron listas específicas por cada uno de los países del EFTA, otorgó de manera individual desgravación inmediata para aproximadamente el 98% de la oferta exportable. Se dieron concesiones de tipo parcial y exclusiones para productos sensibles. ¿Y qué es lo que nosotros reconocimos? Ecuador otorga de manera individual a cada país del EFTA desgravación de canastas que van de 0 al 5% y también exclusiones y desgravaciones de los productos sensibles. Ejemplo de productos agrícolas que ya teníamos un comercio bilateral que se beneficiaron del 0%. En tema de flores destacamos las rosas, en frutas frescas el banano, el plátano, las piñas, en vegetales frescos, el brócoli fresco o refrigerado, los pepinos, los espárragos. En caso de cereales y harinas, la quinoa, la harina y el polvo, el banano. Café, té y cacao, el cacao en grano, café molido, café soluble, oleaginosas del aceite de palma y el tabaco rubio ingresaron ya con el 100% de desgravación. Y de los productos potenciales, es decir, aquellos que podemos seguir incrementando nuestras exportaciones, que también van a ser beneficiados con un 100% de preferencia, son otras frutas frescas como las mandarinas, las sandías, las uvas, vegetales frescos, las cebollas, los coles de Bruselas, las zanahorias, los tubérculos, el café y el té negro, el té verde, los sustitutos de café, los cereales de harina, el arroz descascarillado y partido, oleaginosas del aceite de palmiste, la torta en palma, las preparaciones de alimentos como la tapioca, los arroz precocidos, las salsas, las bebidas no alcohólicas, la cerveza también como bebida alcohólica y los alimentos de animales. En el caso de las exclusiones que se dieron a las desgravaciones más largas, podemos ver aquí algunos ejemplos.
En el caso de queso, se logró el arancel dentro del contingente 0% para 140 toneladas. El resto estaría excluido del contingente. Los quesos estaba excluido, preservando nuestra industria nacional, las papas igual, los cítricos, las carnes rojas. En el caso del café tenemos 10 años de desgravación. ¿Y cuáles fueron las exclusiones del EFTA? Como yo les indicaba, se negoció listas específicas por cada uno de los países. Entonces, los países establecieron algunas de sus preferencias y sensibilidades. Por ejemplo, en el caso de Suiza, la leche líquida, la mantequilla, el queso, las papas. Igual en el caso de Noruega, también la leche líquida, el yogur, aquí también se adicionó la carne. Y en el caso de Islandia, algo similar, estableciendo así las exclusiones propuestas en el acuerdo. En el caso de los bienes agrícolas, el Ecuador obtuvo una desgravación inmediata a favor del 100% de su oferta exportable y concesiones del Ecuador que dio fue dar plazos de desgravación bastante elevados, de esto con el fin de precautelar nuestras sensibilidades, ¿no? Dimos plazos de desgravación de 0 a 17 años, es decir, que aún se encuentran en proceso de desgravación varios de los productos incluidos en las listas. Por ejemplo, para los automóviles que vienen de esos mercados tenemos desgravación de 15 a 17 años, los plásticos y manufacturas también 15 años, del calzado 15 años, considerando que estos son productos sensibles para nosotros, pues, por ejemplo, el calzado, las confecciones, tenemos plazos de desgravación de 10 años, las autopartes y las maderas elaboradas también entran dentro de estas desgravaciones. Eh, un poco para referirme a comercio y desarrollo, este acuerdo también mantiene un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, donde se busca discutir temas de desarrollo social, protección del trabajo y los derechos medioambientales. Se busca promover el respeto a las normas laborales, así como también a las normas de biodiversidad y de cambio climático dentro de nuestros países, y también se establecen compromisos dentro de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Un poco resumiendo cuáles serían los principales beneficios, logros de este acuerdo, podemos ver que es un ingreso del 0% de arancel para prácticamente toda la oferta exportable actual y potencial del Ecuador. Esto ya nos permitió tener una previsibilidad de la relación comercial. Ya no estamos dependiendo de un sistema generalizado de preferencias unilateral de EFTA, sino que ya se vuelve un acuerdo de lado y lado para obtener estos beneficios. Un mejoramiento en los beneficios del sistema generalizado de preferencias, un trato especial y diferenciado a favor del Ecuador, eliminación de subsidios para productos del EFTA exportados hacia Ecuador, una protección de las cadenas productivas con plazos de desgravación más amplios o con contingentes o salvaguardias, preservación de la soberanía. Nosotros mantenemos nuestra política o nuestro manejo de políticas públicas en los sectores estratégicos principalmente. Se buscó preservar el empleo, la protección y el desarrollo también de las MIPYMES y de la economía popular y solidaria, considerando también que allá hay más de 10.000 migrantes, se lograron beneficios arancelarios de productos que ellos reciben. Esto es lo que les podría comentar sobre EFTA. Estaré sujeta a cualquier pregunta con posterioridad. Muchísimas gracias, Ana María. Está Pablo, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Al igual que nuestra presentación con la Unión Europea, pues vamos a revisar un poco de información sobre el mercado europeo, cuáles serían las ventajas que tendrían como empresas y pues también algunas perspectivas ya a nivel de producto. Pues los estados de EFTA, incluso superior a la Unión Europea, pues tienen un alto poder adquisitivo. Se considera que en este bloque, pues el PIB per cápita es de 103.000 dólares al año frente a los 6.000, por ejemplo, que tenemos aquí en el Ecuador. Este bloque también es altamente dependiente del comercio. Su balanza comercial representa cerca de 61% del PIB. Y pues similar también a lo que veíamos con la Unión Europea, pues en este bloque existe un envejecimiento de la población. Cerca del 20% se encuentran en grupos etarios de más de 65 años.
Los países del EFTA tienen economías diversificadas, con industrias fuertes en petróleo y gas, como Noruega, o servicios financieros y farmacéuticos, por ejemplo, como Suiza. Y también tienen lo que serían manufacturas avanzadas y tecnológicas. Pues en lo que sería, por ejemplo, Noruega, la composición del PIB sobre todo se centra en servicios, al igual que en Suiza. En cuanto al comercio de mercancías, pues el país de este bloque que más comercio registra es Suiza, con un comercio total de cerca de 719 mil millones de euros, exportaciones por 381 mil y pues importaciones por 338 mil. Le sigue Noruega con 359 mil millones y pues en menores proporciones Islandia y Liechtenstein, pues esto claro depende mucho de cómo funcionan estas economías. Los estados de EFTA ocupan el puesto 11 entre los países con mayor comercio del mundo. Y lo interesante, a pesar de que son países relativamente pequeños, pues podemos ver que eh, son muy dependientes también del comercio. En cuanto a la composición del comercio de mercancías en exportaciones, exportan 649 mil millones de dólares al año. El principal destino es su principal socio comercial es la Unión Europea, con un 36%. Y adicionalmente un 11% se destina a lo que son socios de tratados de libre comercio. En tercer lugar estaría Estados Unidos, China y Reino Unido. En cuanto a las importaciones, aún en mayor proporción, cerca del 51% tiene origen en la Unión Europea, un 13% adicional otros socios de acuerdos comerciales y un 10% de Estados Unidos. Los principales productos transados por los estados de EFTA principalmente exportan minerales relacionados al sector bancario y a lo que sería oro también, artículos de piedra, yeso, cemento, cerámica, productos químicos, insumos ópticos, fotográficos, cinematográficos y productos de la industria química o industrias aliadas. En cuanto a las importaciones, importan también artículos de piedra, yeso, cemento, cerámica, productos químicos, vehículos, aviones y otros tipos, productos minerales y también todo lo que vendría en un grupo que es reactores nucleares, calderas y otro tipo de maquinarias. Un poco analizando la tasa de autosuficiencia o qué producen estos estados, pues es muy distinto a lo que veíamos en la Unión Europea, pues en estos estados, dado la dinámica de sus territorios, la extensión de sus territorios y sus economías, pues tienen menos producción. En general, en los productos que son excedentarios son, por ejemplo, peces de agua dulce, pescados pelágicos y azúcar, al igual que unos ciertos tipos de crustáceos, sobre todo en lo que es Noruega. Y el resto de productos son generalmente deficitarios, es decir, importan para poder cubrir su demanda. En el caso, por ejemplo, de leche, pues importan cerca del 5% de su demanda, al igual que carne de cerdo, carne de vaca. Esto sobre todo en lo que sería Suiza. Pero si nos igual centramos en la parte de abajo, pues no tienen producción de la oferta que podría tener Ecuador, en lo que son frutas, por ejemplo, legumbres y otros productos, yuca, plátano, aceite de palma, cacao y subproductos, piña, café, banano, pues en este tipo de productos son totalmente deficitarios y pues dependen netamente de importaciones para abastecer tu demanda. En cuanto a las ventajas de las disciplinas de este acuerdo comercial, pues como lo veíamos antes, ¿no? Tendríamos mayor competitividad frente a países que no son parte de esta red de acuerdos comerciales con los estados de EFTA. Existe una eliminación de aranceles de la mayoría de productos con plazos definidos y claros. También hay esta protección de productos considerados como sensibles, permitiendo ajustes a la liberalización. También existen disciplinas de facilitación aduanera para agilizar el comercio, procedimientos para resolver disputas comerciales de forma efectiva, compromisos con el desarrollo sostenible en las prácticas comerciales y también transparencia en las regulaciones y prácticas administrativas.
Se refuerza también todo lo que serían los acuerdos de medidas sanitarias y obstáculos técnicos del comercio de la OMC. Hay disposiciones en las que se define que las medidas sanitarias y fitosanitarias se basarán en justificaciones científicas. Y esto es muy importante dado que estas son una de las principales razones para poder alcanzar este tipo de mercados. Son sobre todo las medidas sanitarias y fitosanitarias para lo que sería producción primaria ecuatoriana. Facilidad para negociar el trato equivalente en reglamentos técnicos. Existen procedimientos establecidos para consultas en caso de disputas relacionadas a los obstáculos técnicos al comercio. Y también existe la oportunidad para extender tratamientos equivalentes relacionados a lo que serían medidas sanitarias y fitosanitarias. Como les comentaba, esto netamente nos implica o nos influye sobre lo que sería la exportación de productos primarios. En cuanto al comercio bilateral, las exportaciones han tenido un incremento importante durante los últimos años en lo que es industria y minería concretamente oro, pero también en lo que es agricultura y pesca también. Por el momento, observamos que en las exportaciones ecuatorianas casi todas se concentran, en menos de las no petroleras y no industriales, en lo que sería banano. Cerca del 91% de todo el volumen exportado se encuentra en banano, pero también existen nuevas exportaciones, primero rosas, brócoli, otro tipo de frutas, piñas, por ejemplo, grasas y aceites de pescado, pitahaya es un producto también que está empezando a exportarse, maderas, granadilla y otro tipo de productos. Este tipo de mercados pues también exigen o requieren alta calidad y sobre todo productos también que puedan tener mayor valor agregado. Entrando un poco a lo que serían ya el mercado, por ejemplo, de cacao y elaborados, se observa que existe en estos mercados una demanda creciente de lo que es cacao en grano, crece a un ritmo cercano del 5% al año. En términos monetarios, pues estas importaciones se acercan a 175 millones de dólares al año en promedio. Y pues la demanda de lo que serían semi-elaborados también tiene un volumen similar, ¿no? Cerca de 59.000 toneladas en 2023. Las empresas que conforman esta industria varían desde multinacionales hasta pequeñas chocolaterías artesanales. Estas empresas fabrican chocolates, frutas, pralines y productos de repostería que utilizan cacao. Y pues las certificaciones más comunes requeridas en este mercado sería Rainforest Alliance y también certificaciones orgánicas y la ISO 34101. En cuanto a proveedores, Ghana es el principal proveedor con un 44%, seguido de Ecuador, República Dominicana y Perú. En cuanto a las preferencias arancelarias, pues esta negociación en el sector agrícola y agroindustrial se realizó de forma bilateral, es decir, tenemos distintos niveles de preferencias en lo que sería Suiza y Liechtenstein, otros en Islandia y otros en Noruega. Sin embargo, vemos que en la mayoría de productos como el cacao en polvo, cacao en polvo con azúcar, pastos de cacao, manteca de cacao, pues existen preferencias arancelarias tanto de Suiza como del resto del país. En lo que sería el mercado de café, pues también la demanda de este producto crece a un ritmo del 2% al año y en términos monetarios, estas importaciones representan cerca de 1.400 millones de dólares al año. Ellos importan café en grano, pero también exportan café tostado en grano o molido. Es decir, se han especializado también en esta industria del tueste. Y pues tienen dos segmentos de mercado. Industrias que importan grandes volúmenes de café verde. Ellos buscan de alguna forma una calidad estándar y un precio competitivo. Y otro segmento que importa café de especialidad. Ellos buscan sobre todo calidad, origen, sostenibilidad. Este mercado, las certificaciones más comunes que requieren son Rainforest Alliance, Fair Trade, certificación orgánica y también 4C, Common Code for the Coffee Community. Los principales abastecedores es Brasil con un 27%, seguido de Colombia 16%, Vietnam e India. Y pues al igual forma pues podemos ver que en el caso de los tres países, de Ecuador también sobre todo en Suiza, se beneficia de un arancel preferencial para sus productos.
En cuanto a aceite de palma, pues la tendencia es muy similar a lo que veíamos con Europa. La demanda cae a un ritmo del 16% al año. Eh, la producción está muy asociada de momento en el continente europeo con lo que sería deforestación. Y pues esto ha llevado a los consumidores a sustituir este aceite por alternativas como aceite de soya, coco, girasol o canola. Y pues actualmente la certificación se requiere sobre todo está muy relacionada a lo que sería el aceite de palma sostenible. En lo que es camarón, este mercado demanda cerca de 24.000 toneladas al año de camarón, que representa cerca de 158 millones de dólares. Existen perspectivas de crecimiento muy favorable para este producto para el periodo 2024-2030. La cadena de distribución normalmente empieza por distribuidores mayoristas especializados en mariscos que podrían atender varios sectores. Y pues también otros sectores que serían el HoReCa, mercados minoristas y supermercados, industrias de alimentos procesados. En cuanto a abastecedores, Ecuador recién está ingresando a este mercado y pues sobre todo consumen camarones de lo que sería Estonia, Groenlandia, Vietnam, y pues existen ya unas importaciones de Ecuador. En cuanto a preferencias arancelarias, estas preferencias se reflejan sobre todo en lo que sería Islandia, en el camarón congelado, pues en el resto el arancel para todos los países pues es del 0%. Y finalmente, pues algunas recomendaciones que son similares a las que veíamos con la Unión Europea. Es importante asegurar el cumplimiento regulatorio. Pues existen varias normas y regulaciones en cuanto a etiquetado, calidad, seguridad alimentaria. Entonces, este va a ser un aspecto fundamental en el caso de que ustedes estén interesados en estos mercados. Y sobre todo en el EFTA, que son países con un alto poder adquisitivo, ¿no? Buscan productos de alta calidad, con certificaciones que sean muy diferenciados, con alto valor agregado. Es importante investigar y adaptar los productos a las preferencias locales. Por ejemplo, en Suiza hay justamente un alto valor en productos orgánicos, sostenibles y de comercio justo. Y pues también considerar todo lo que serían canales de distribución, ¿no? Para que tengan poder hacer acercamientos con este tipo de mercados a través de la participación en ferias y eventos locales para poder aumentar la visibilidad de los productos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces, Pablo. Bueno, abrimos el micrófono, tienen el chat también. Si alguno tiene en particular alguna pregunta para Ana María o para Pablo. ¿Alguno tiene una consulta? Ok, entonces si no tenemos preguntas, estamos en hora. Así que dicho esto, le doy las gracias tanto a Ana María como a Pablo por sus exposiciones referidos a lo que es la Unión Europea y al bloque de EFTA. La verdad que muy claras ambas exposiciones. Muchas gracias por estar presente y muchas gracias sobre todo a todos aquellos que se han también conectado para esta sesión. Así que bueno, muchas gracias tanto aquí de parte del Vintal como el Ministerio por hacer esto posible.